Buenos días a todos, mi nombre es Tania Tamayo y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de desarrollo organizacional. El diagnóstico organizacional se puede definir como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los problemas y aprovechar las oportunidades. Sirve para examinar y mejorar los sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de una organización, tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias. Este se divide en tres etapas principales, que sería la generación de información, organización de la información y el análisis e interpretación de la información. La generación de la información es la forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados. Ahí también se revisa la metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos corrientes: los métodos usados para obtener la información desde el cliente, con entrevistas y cuestionarios, y los usados para obtenerla desde el consultor, con la observación. La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la estabilidad del sistema. La otra etapa, que es la organización de la información, se deben de considerar tres aspectos claves, que es el diseño del procedimiento para el proceso de la información, el almacenamiento apropiado de los datos y el ordenamiento de la información, de modo que sea más fácil de consultar. Y por último sería el análisis e interpretación de la información. Este consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Las condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional dice que deben de cumplir algunos requisitos básicos. Entre ellos encontré estos 5, que son: antes de iniciar el proceso, dice que es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente, de la persona que va a llevar a cabo la transformación en el sistema, con la suficiente autoridad para promoverla. Es decir, que esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. El cliente debe dar amplias facilidades al consultor, interno o externo, para la obtención de información y no entorpecer el proceso del diagnóstico. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a las personas que proporcionaron la información. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. Las perspectivas del diagnóstico organizacional. Se divide en diagnóstico funcional y diagnóstico cultural. El funcional examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. Y el diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir los valores y principios básicos de una organización, el grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. Y este es un diagrama del diagnóstico organizacional. En la parte de arriba podemos ver que el diagnóstico funcional es cómo funciona la comunicación entre personas, áreas, departamentos, etc. Y se divide, y también tiene el diagnóstico cultural, que es descubrir los valores y principios básicos de una organización. Aquí en la parte de abajo podemos ver el proceso analítico, que es conocer la situación real de la empresa.
que es revisar los problemas y las áreas de oportunidad, los problemas para corregirlos y las áreas de oportunidad para aprovecharlos. Los objetivos del diagnóstico funcional son evaluar la estructura interna, formal e informal del sistema de comunicación y los diferentes canales de comunicación. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental. Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con las cuales existe interdependencia. Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional. Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción, en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y el trabajo en equipo. Pues este último prácticamente está hablando, o yo entendería que está hablando de indicadores. Métodos y técnicas. En la entrevista, esta técnica se complementa con el cuestionario y permite recoger información que puede ser investigada hasta en sus mínimos detalles en una conversación personal con los miembros de una organización, porque es más personal, ¿no? El cuestionario pues permite recoger mayor cantidad de información de mayor cantidad de gente y de una manera más rápida y más económica que otros métodos y facilita el análisis estadístico. Más fácil hacer estadística con el cuestionario. Análisis de transmisión de mensajes. Consiste en un cuestionario especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a los diferentes miembros de la misma. Este método revela el tiempo que toma la difusión de un mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la comunicación, las redes de comunicación informal y la manera como se procesa la información. El análisis de experiencias críticas de comunicación sirve para conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas. El análisis de redes de comunicación analiza la estructura de comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa quién se comunica con quién, qué grupos existen en la organización, qué miembros actúan como puente entre los grupos, los bloqueos que sufren la información, el contenido de la comunicación y la cantidad de información difundida. La entrevista grupal. Esta técnica selecciona un cierto número de miembros representativos de la organización para ser entrevistados como grupo. La entrevista se suele centrar en aspectos críticos de la comunicación organizacional. Los objetivos del diagnóstico cultural. Uno de los objetivos es evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de una organización. Evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. Las categorías de análisis del diagnóstico cultural serían las espirituales, que son la ideología, filosofía, símbolos, mitos e historia. Por ejemplo, no sé, Cristo, hablar sobre mitos, que si venimos del chango o si nos hizo Dios, conductuales, del lenguaje, de comportamiento no verbal,
rituales y formas de interacción, estructurales, políticas y procedimientos, normas, sistemas de estatus internos, estructura del poder, y materiales, que será tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. Métodos y técnicas. Técnicas cualitativas aplicables. La observación. Para llevarla a cabo, el investigador puede optar por convertirse en un miembro más del grupo, o bien, por observarlos desde afuera. El investigador debe ganarse, en cualquier caso, la confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo posible que su presencia interfiera o perturbe de algún modo las actividades cotidianas del grupo. Entrevistas individuales. Es muy importante que en las entrevistas se logre lo que se conoce con el nombre de simpatía. Este implica el establecimiento de un clima de confianza mutuo, comprensión y afinidad emocional entre el entrevistador y el entrevistado. Análisis de documentos. El investigador reunirá una colección de documentos diversos que necesitan ser interpretados a fin de extraer la información que contienen sobre la historia y características de la organización, y que lo llevarán a inferir algunos aspectos importantes de la cultura de la misma. Discusiones en grupos pequeños. Sesiones de grupo con una discusión dirigida. Dramatización. Proporciona datos sobre la percepción que la gente tiene de ciertos papeles, relaciones y situaciones de trabajo. Técnicas proyectivas. Esta consiste en presentar a un sujeto un material poco estructurado, con instrucciones vagas y pidiéndole que lo organice a su manera, cosas que no pueden hacer sin proyectar la estructura de su propia personalidad. Y las técnicas cuantitativas serían la encuesta. La información recogida por medio de esta técnica puede emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. El método que puede utilizarse para levantar la encuesta es el cuestionario. Estos serían los beneficios de realizar un diagnóstico organizacional. Pues es recibir un diagnóstico externo para una mejor toma de decisiones en el proceso de planeación estratégica, definir metas y acciones de corto y mediano plazo para cerrar las brechas entre el nivel actual y el deseado, fortalecer el diseño y despliegue de una cultura que estimule la mejora continua y la innovación, alinear los esfuerzos y recursos hacia las prioridades estratégicas, identificar qué tan preparada está la organización para hacer frente a las fuerzas del entorno que impulsan cambios en corto y largo plazo, fomentar una cultura de alto desempeño a través de la evaluación continua del proceso, incrementando el nivel de madurez. En el caso de las grandes organizaciones, realizar un esfuerzo corporativo para alinear a todas las unidades de negocio al nivel de madurez deseado de acuerdo con su contribución en el negocio, y contar con un diagnóstico de la administración integral de la organización. Prácticamente esto sería todo lo que es mi tema. Muchas gracias por su atención. Permiso.